contemporánea. Tuve la suerte de que gente que entró y las cosas que se veían del happy hour de las plantas. De repente miré para afuera y así grande, todos los cables y todas las cosas así como de Valparaíso, que tiene una calle así. Y ahí estaba y alcancé, ¡pum! Colaborativo y estamos partiendo de una idea, un concepto, y esta idea se va a ilustrar con 11 capítulos. Cada participante va a desarrollar con su creatividad, va a responder a este concepto y a esta idea, y luego colectivamente, colaborando, estamos pensando proyectar a por lo menos 4 plataformas. En este momento la idea ha sido entender este proceso como forma de trabajo, que es lo que espero que les quede, lo que vamos a poder realizar en ese tiempo real, en ese tiempo tan justo. Igual va a ser simplemente la visualización del proceso, porque igual no nos da tiempo a construir con la tecnología, con la edición de vídeo, con todas las aspiraciones que tenemos, pero la estructura la hemos montado. Bueno, yo postulé directamente para poder fusionar la fotografía y la imagen con el video más experimental. Y mi trabajo en sí se trata de las ansiedades del cuerpo y fusionarlo como un poco con todo el capitalismo de hoy en día, lo que está sucediendo dentro de Chile y entre Latinoamérica y como mundialmente. C'est un workshop qui s'adresse à des jeunes photographes qui ont déjà un projet amorcé autour de Valparaiso et que j'accompagne pendant ces 3 jours, chacun sur sa démarche personnelle. Donc l'idée c'était de prendre un projet en cours et d'aider chacun d'entre eux à faire évoluer sa propre recherche. Et ça les a amenés aussi à explorer des nouvelles pistes. Yo creo que ha sido súper interesante editarlo y que ella nos aporte con su mirada, que podríamos decir que es fotográfica, pero también es como cinematográfica. Entonces nos ha pedido a veces que tratemos de incluir audio, incluso video. Entonces yo creo que ha sido interesante poder abrirse respecto a los proyectos que ya venían, a explorar como quizás soportes distintos y eso ha sido como bien intéressante. L'idée du travail que je fais ici, c'est de faire participer les habitants à la création. Alors, du coup, finalement, c'est assez naturel que dans le workshop, d'intégrer d'autres photographes et de les inviter aussi à participer à cette création. Au final, l'idée est de faire réellement une création commune sur un même endroit, un même lieu. J'ai invité les différents photographes, à chacun suivre une piste légèrement différente, mais à chacun de reprendre une histoire, une intuition, un lieu dans l'immeuble, dans celui de Santa Ana, et finalement comme moi je l'ai fait dans mon travail, d'aller suivre cette ligne pendant ces 3 jours de prise de vue. Y la tónica de este taller específicamente se ha basado en poder generar esas conexiones con las personas que habitan estos espacios. Hemos trabajado en el TAC, trabajamos en Santa Ana y acá en el edificio de la Unión Obrera, y nos ha instado a poder conocer las historias personales de estas personas, a poder calzar o hacer coincidir nuestras ideas acerca de lo que queremos realizar, pero también soltando un poco esa visión y poder abrirnos a las opiniones, a la mirada del otro.
Ahora. Recolectar el nombre del pescador, no como netamente pescando, sino que ellos se entiendan como familia. Somos desde Concepción, captando los ciclos temporales de los trabajadores pesqueros. Y yo creo que estamos todos bastante convencidos de eso, que la fotografía es un arte de atrapar el tiempo, ¿no es cierto? De atrapar instantes que si no se van y de conjurar también la muerte. O sea, cuando nosotros tenemos una fotografía, lo que tenemos en el fondo es un sustituto de lo ausente. Variedad de posibilidades uno de conocer, de mirar. O hacer historia. Hacer historia también, hacer de Valparaíso, pero espectacular, lleno de imágenes del Valparaíso antiguo. Y la verdad es que no sé con cuál me quedaría. Lo que siempre nos ha entusiasmado mucho en este festival es que la fotografía sea motor de otras cosas, de que los fotógrafos que vienen a trabajar aquí, que sean grandes artistas o que sean artistas, fotógrafos y fotógrafas que están en sus primeros pasos, que sea una experiencia de encuentro, de diálogo, de provocación creativa. Y un poco en esa idea es como hemos ido evolucionando. Siempre lo hemos hecho, pero lo queremos seguir acentuando eso y también no solo entre los fotógrafos, sino que con la comunidad. Por eso instalamos un circo en el corazón de la ciudad, donde tenemos estas experiencias que se presentan, que se dan a conocer, pero en lugares de circulación, donde está la gente que no necesariamente se está relacionada con la fotografía en su diario vivir. Y por eso instalamos el programa Imagen Salvaje, donde se trabaja con jóvenes, por eso hacemos exposiciones en la Plaza Victoria, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, nuestro festival, yo creo que lo más importante no es la fotografía, sino que cómo la imagen nos permite entender lo que estamos haciendo, entender lo que está sucediendo en el mundo, y es un medio para poder relacionarnos y tener una vida un poquito más amable.